En este mismo instante, mientras tus oídos reciben estas palabras, en lo más profundo de un lugar donde la luz jamás entra, miles de voces gritan sin descanso. No hay pausas, no hay respiro, solo un eco eterno de desesperación que golpea como un martillo contra las paredes de fuego. Cada alarido es una súplica que nunca será respondida. Cada lágrima se evapora en el calor insoportable que consume todo a su paso. En ese lugar el tiempo no existe. Un segundo de sufrimiento se siente como 1000 años y 1000 años no son suficientes para pagar la deuda que arrastran esas almas. Son prisioneros sin cadenas visibles, pero atados por un juicio irrevocable. El aire está cargado de un olor a azufre que quema la garganta, y un rugido subterráneo parece crecer desde las entrañas mismas de la tierra. Hoy conocerás a 7 de esas almas, hombres y mujeres que caminaron entre nosotros, que respiraron el mismo aire que respiras tú ahora, pero que sellaron su destino con actos que la Biblia describe como dignos de condena eterna. Sus historias no son leyendas, no son cuentos, son advertencias escritas en las páginas más oscuras de las Escrituras. Y mientras escuches lo que les ocurrió, recuerda, el fuego que arde en lo profundo no se apaga jamás. Recuerda en suscribirte a este canal y dejar tu amén en los comentarios. Ahora sí, empecemos. Muchos creen que al cerrar los ojos por última vez serán recibidos por un cielo brillante, lleno de paz y descanso. Pero la Biblia advierte que no todos entrarán allí. El reino de Dios no es el destino automático de quienes dicen yo creo, ni de aquellos que aparentan fe mientras sus obras claman lo contrario. Jesús mismo habló de un día en que muchos dirán, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos milagros en tu nombre? Y Él les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El juicio de Dios es inapelable y no conoce favoritismos. Cuando la vida se apaga no hay más oportunidades, no hay negociaciones, no hay marcha atrás. En ese momento cada palabra que dijiste, cada acción que cometiste, se convierte en evidencia que pesa sobre tu eternidad. El cielo y el infierno no son ideas simbólicas, son destinos reales y opuestos, y uno de ellos será tu hogar para siempre. En lo profundo, ya arden aquellos que ignoraron las advertencias, que rechazaron la verdad por aferrarse a sus placeres y pecados. Sus voces no llegan a la tierra, pero la Biblia nos da una ventana para ver lo que enfrentan. Un tormento que no cesa, un vacío que nunca se llena, y una soledad absoluta bajo el peso de su condena. Y mientras tú escuchas esto, el reloj de tu vida sigue avanzando, cada latido es un paso más hacia tu juicio. Alma 1, el traidor de sangre inocente. Hubo un hombre cuya historia quedó marcada en las páginas de la Biblia como la traición más oscura jamás cometida. Caminó junto a la verdad, escuchó la voz del Hijo de Dios, fue testigo de milagros que desafiaron la lógica humana, y aún así lo vendió. No lo entregó a cualquier hombre, sino a aquellos que clamaban por su muerte. No lo hizo por justicia, ni siquiera por odio profundo, sino por unas monedas que pronto se convirtieron en el peso insoportable de su propia condena. Cuando el acto estuvo consumado, sus manos ya estaban manchadas, no con el sudor de un trabajo honesto, sino con la sangre de un inocente. No cualquier inocente, el más puro que ha pisado esta tierra. La Biblia describe que, al darse cuenta de la magnitud de su traición, fue invadido por una desesperación que ningún hombre podría soportar. La culpa se convirtió en un cuchillo que cortaba desde adentro, pero el arrepentimiento ya no tenía puerta de entrada. El juicio estaba sellado. Ese hombre buscó deshacerse de la sangre que manchaba su conciencia, pero el precio de la traición no se borra con lágrimas. El horror lo consumió, llevándolo a un final tan trágico como su decisión. Su cuerpo quedó colgando, convertido en símbolo de un destino inevitable para quien vende su alma por un instante de beneficio. Lo que ocurrió después de que dejó de respirar, la Biblia lo insinúa, y lo que describe es aterrador. No encontró descanso. No hubo ángeles para recibirlo, ni voz que lo consolara. Solo un descenso inquebrantable hacia un lugar donde el fuego no se apaga y el dolor no duerme. El traidor de sangre inocente se convirtió en un ejemplo viviente del costo eterno de pisotear lo sagrado. Sus gritos ahora se mezclan con el rugido de las llamas, y cada eco es un recordatorio de que una sola decisión puede sellar la eternidad. Hoy su nombre es sinónimo de traición, pero su historia es más que una crónica antigua. Es una advertencia directa a todo aquel que cree que el pecado puede ser ocultado, que las acciones no tienen consecuencias, que el juicio es lejano. Porque si aquel que caminó junto al Hijo de Dios no escapó a la condena, ¿qué esperanza queda para quien voluntariamente entrega a la maldad aquello que es santo? Alma 1, el que desafió a Dios públicamente. Se levantó ante multitudes con el pecho inflado y una lengua afilada como cuchilla. No solo negó la existencia de Dios,
sino que lo hizo con burla y desprecio, incitando a otros a unirse a su rebelión. En sus discursos no había espacio para la reverencia ni el temor, solo para la soberbia y el veneno de sus palabras. Cada frase era un reto abierto al Creador, como si quisiera provocarlo, como si creyera que el cielo permanecería en silencio para siempre. No era ignorancia, era malicia. Conocía las Escrituras, había escuchado la verdad, pero decidió pisotearla. No se conformó con apartarse, sino que hizo de su vida un espectáculo de blasfemia, arrastrando a otros al mismo abismo que lo esperaba. La Biblia llama a este acto pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, un desafío que cierra toda puerta de perdón. Cada vez que abría la boca, el eco de su insolencia se extendía como una mancha, contaminando a todo aquel que lo escuchaba. Su poder terrenal lo hizo creer invencible. Rodeado de aplausos y seguidores, pensó que la eternidad se construía con fama y dominio. Pero un día, sin previo aviso, su cuerpo se desplomó y su aliento se extinguió. En ese instante no encontró cámaras ni micrófonos, solo la mirada ardiente del juez eterno. Ya no había tiempo para discursos ni justificaciones. El juicio que había despreciado toda su vida estaba frente a él, y no podía sobornarlo ni engañarlo. El descenso fue inmediato. Sintió cómo el calor insoportable se aferraba a su carne, cómo voces desconocidas lo llamaban con odio, cómo la oscuridad lo abrazaba con una fuerza que no podía romper. Allí no había admiradores, solo condenados que lo maldecían por haberlos llevado con sus palabras a ese mismo tormento. Cada blasfemia que pronunció en vida se repetía en su mente como un eco ensordecedor, golpeando su conciencia sin descanso. Ahora arde sin descanso, sin tregua, sin esperanza. Su lengua, la misma que usó para desafiar al Dios del universo, es consumida por un fuego que no perdona. Sus gritos no son de soberbia, sino de terror y agonía eterna. Y mientras sufre, sabe que su castigo no es injusto. Él mismo lo pidió, él mismo lo provocó, él mismo firmó su sentencia cuando decidió enfrentarse al Todopoderoso sin temor alguno. Alma 3, el perseguidor de los hijos de Dios. Durante su vida se convirtió en una sombra que acechaba a los que llevaban el nombre de Cristo. No se conformaba con odiarlos en silencio, los buscaba, los señalaba, y con fría determinación los entregaba a la muerte. Sus manos estaban endurecidas por sostener cadenas y azotar cuerpos, y su rostro jamás mostraba compasión. Aquel que pronunciara el nombre de Jesús en su presencia era marcado como enemigo, y él se aseguraba de que sufriera hasta el último aliento. Su odio no tenía límites. Entraba a escondidas en los hogares de los creyentes, arrancaba a padres de sus hijos, a hijos de sus madres, y los arrastraba por las calles como si fueran criminales. Se alimentaba del miedo que provocaba. Cada lágrima derramada por sus víctimas era para él una victoria. La Biblia habla de hombres como él, endurecidos en su corazón, incapaces de sentir remordimiento, sedientos de destruir lo que es santo. Pensó que la sangre derramada se olvidaría con el tiempo, pero lo que no sabía es que esa misma sangre clamaba delante del trono de Dios, pidiendo justicia, y la justicia no esperó. El día que exhaló su último suspiro, no encontró el descanso que quizás imaginó. Su alma fue arrancada de este mundo con la misma violencia con la que él arrancó vidas, y de inmediato fue arrastrado hacia un lugar donde no hay más víctimas, sino verdugos eternos que se complacen en el tormento. Allí en el abismo de fuego, cada rostro que él hizo sufrir parece mirarlo fijamente, recordándole sus crímenes. No puede escapar de esos ojos, lo siguen en cada rincón, lo acusan sin palabras, y su dolor se multiplica al saber que su maldad no fue olvidada. El calor lo envuelve como un manto que quema, y el sonido de cadenas arrastrándose es el eco constante que le recuerda la prisión de la que jamás saldrá. Ahora su nombre no es conocido como el de un gran hombre ni un líder fuerte, sino como el de un perseguidor condenado. El que cazaba a los hijos de Dios se ha convertido en presa, y su eternidad no será otra cosa que el reflejo de la violencia que sembró. En el infierno no hay poder, no hay respeto, no hay gloria, solo un eterno ajuste de cuentas con aquel a quien se atrevió a desafiar persiguiendo a su pueblo. Alma 4, el que hizo pacto con el enemigo. Desde joven sintió una atracción enfermiza por lo oculto. No buscaba consuelo en la oración ni respuestas en la palabra, sino en rituales prohibidos y promesas oscuras. Sus manos, en lugar de abrir las escrituras, trazaban símbolos grabados en sangre. No tardó en encontrar a quienes le ofrecieron poder, riqueza y control, pero a cambio de algo que jamás podría recuperar, su alma, y él aceptó sin vacilar. Firmó su pacto con el enemigo, creyendo que había hecho un trato inteligente, sin comprender que había sellado su eternidad en el mismo instante. El dinero parecía brotar de sus manos, sus enemigos caían ante él,
y la gente lo miraba con temor y admiración. Pero lo que nadie veía eran las noches interminables en las que voces susurraban su nombre desde la oscuridad. Aquellos que lo bendecían en la tierra eran las mismas fuerzas que poco a poco devoraban su humanidad. El pacto que firmó no solo le ató al diablo, sino que convirtió su corazón en un altar de maldad, donde la compasión y la misericordia jamás volverían a entrar. Cuando la hora de su muerte llegó, no fue como la de un hombre común. No hubo silencio ni descanso. El aire se volvió espeso. Las sombras en su habitación se movían con forma propia, y un frío antinatural se apoderó del lugar. Sus gritos fueron tan intensos que helaron la sangre de quienes lo escuchaban. Nadie pudo acercarse, porque algo invisible pero real lo estaba arrancando de su cuerpo. No fueron ángeles quienes vinieron por él, sino las mismas criaturas que habían susurrado promesas en vida, ahora convertidas en carceleros. Lo arrastraron sin piedad hacia un pozo sin fondo. Un lugar donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino una presencia viva que ahoga y asfixia. Cada segundo, fuerzas demoníacas reclaman lo que les pertenece, desgarrándolo una y otra vez sin que pueda morir. El fuego se mezcla con un frío cortante, un tormento doble que quiebra incluso a los más fuertes. Su pacto que creyó le daría dominio, se convirtió en la cadena que lo mantiene eternamente prisionero. Hoy su historia sigue viva como advertencia para quienes coquetean con lo prohibido, pensando que pueden controlar el mal. Él creyó que podía usar al enemigo para su beneficio, pero descubrió demasiado tarde que el enemigo jamás da nada gratis. Ahora su voz se une al coro interminable de condenados, y cada grito suyo es un recordatorio de que el precio de un pacto con las tinieblas es más alto de lo que cualquier ser humano puede pagar. Alma 5, el que se creyó más grande que Dios. Se levantó sobre tronos de piedra y oro, rodeado de sirvientes que lo llamaban Señor y Salvador. En su corazón no había gratitud hacia el Creador, sino un orgullo que crecía como un veneno. Declaró que su poder era absoluto, que todo lo que poseía lo había logrado por su propia mano. No temía usar el nombre de Dios para engrandecerse, pero en realidad creía que estaba por encima de él. Sus decretos aplastaban a pueblos enteros, y sus palabras estaban llenas de soberbia. No buscaba gobernar con justicia, sino ser adorado como si fuera eterno. La Biblia advierte que Dios resiste a los soberbios, y el día de su caída fue tan rápido como su ascenso. En un instante, su gloria se convirtió en vergüenza. Su salud, su fuerza y su prestigio se desmoronaron como polvo en el viento. Lo que él creyó intocable fue arrancado de sus manos, y mientras la muerte se acercaba, comprendió que no había reino ni riqueza capaz de comprar la eternidad. Cuando cerró los ojos, ya no estaba rodeado de cortesanos, sino de un silencio sepulcral que anunciaba el juicio que le aguardaba. Su corona se convirtió en hierro candente que quema sin consumirse, y su trono en una losa ardiente donde está condenado a permanecer sin poder moverse. Allí no recibe alabanzas, sino burlas de otros condenados que lo ven reducido a un polvo que grita. La soberbia que lo elevó en la tierra se transformó en la carga que lo aplasta por toda la eternidad. En el infierno no hay títulos, no hay honores, y el que un día se creyó más grande que Dios es ahora uno más en un océano de almas quebradas, eternamente doblegado ante el poder del Altísimo. Alma 6, el corruptor de naciones. Usó su posición de poder como un arma contra la verdad. No gobernaba para el bien del pueblo, sino para imponer su propia agenda, corrompiendo las leyes y deformando la justicia. Promovió costumbres contrarias a lo que Dios había establecido, celebrando el pecado como si fuera virtud y castigando a quienes se mantenían firmes en la fe. Las naciones que lo escuchaban se hundían en la decadencia, y él se regocijaba al ver cómo familias enteras se desmoronaban bajo el peso de su perversión. Cada palabra que pronunciaba era un veneno lento que envenenaba generaciones enteras. La Biblia advierte con dureza: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo», pero su corazón estaba tan endurecido que esas palabras eran para él motivo de burla. Pensó que su influencia le daría un lugar de honor en la historia, pero cuando su último aliento escapó, no fue recibido por honores ni gloria. Una oscuridad espesa lo envolvió, y desde las sombras, seres deformes, con ojos que ardían como brasas, se abalanzaron sobre él. Lo arrastraron hacia un lugar sin retorno, donde las llamas se elevan como muros y el aire huele a podredumbre eterna. En ese abismo ya no es un líder, ni un gobernante, ni una voz que dicta leyes. Es solo uno más entre los condenados, gritando en un coro de lamentos que nunca cesa. Allí, las almas de aquellos que arrastró al pecado lo reconocen y lo maldicen sin descanso. Cada grito suyo es respondido con el eco de millones de voces que sufren por su culpa. No hay trono, no hay poder, no hay respeto, solo fuego, tinieblas y la eterna certeza de que su legado fue ser el arquitecto de su propia condena.
Alma 7, el que rechazó la salvación hasta el último aliento. Lo escuchó incontables veces, en sermones, en conversaciones, en advertencias que parecían perseguirlo a donde fuera. Sentía el llamado en lo profundo de su conciencia, como un golpe persistente en una puerta que se negaba a abrir. Pero siempre encontraba una excusa, un motivo para postergar. Todavía tengo tiempo, pensaba, mientras se aferraba a sus vicios y placeres. No odiaba a Dios, simplemente lo ignoraba, como si la eternidad fuera un asunto que podía dejar para después. Lo que no sabía era que el después se acabaría en un suspiro. La noche de su muerte, el aire se volvió pesado y un silencio extraño lo envolvió. En sus últimos segundos, una certeza lo invadió. Había cruzado una línea invisible de la que no podría volver. Un frío antinatural recorrió su cuerpo mientras sombras sin forma se acercaban, susurrando palabras que no entendía pero que le helaban el alma. Intentó orar, pero de su boca no salió sonido alguno. Intentó clamar por misericordia, pero la oportunidad se había desvanecido como agua entre los dedos. La puerta que durante toda su vida había mantenido cerrada estaba ahora bloqueada desde el otro lado. En el lugar al que fue arrastrado, no hay luz ni horizonte. Es una oscuridad tan densa que parece devorar los pensamientos, un vacío interminable donde el tiempo no existe. Y sin embargo el tormento nunca cesa. Allí su dolor más grande no es solo el fuego que consume, sino la memoria constante de todas las veces que pudo haber sido salvo. Cada instante es una repetición de ese último aliento, de esa última oportunidad desperdiciada. Y en ese ciclo eterno, el eco de las palabras demasiado tarde resuena una y otra vez, más fuerte que cualquier grito que pueda dar. Cada día que despiertas es un paso más hacia tu cita inevitable con la eternidad. No importa cuánto te aferres a esta vida, el final siempre llega, y cuando llegue no habrá marcha atrás. Las historias que has escuchado aquí no son leyendas antiguas ni relatos para asustar niños, son recordatorios de un destino real que muchos ya enfrentan. Mientras escuchas estas palabras, hay almas clamando desde las profundidades, deseando una oportunidad que nunca volverá. Y si hoy ignoras la advertencia, podrías un día unirte a ese coro de lamentos que nunca se apaga. No te engañes creyendo que eres intocable o que aún te queda mucho tiempo. La muerte no avisa, no hace excepciones, no se detiene a preguntar si estás listo. Cuando llegue, te encontrará tal como vives hoy, en obediencia a Dios o en rebeldía contra Él. Y lo que decidas ahora marcará tu eternidad. La Biblia es clara. Está establecido que el hombre muera una sola vez, y después el juicio. Ese juicio no se basará en lo que aparentabas, sino en lo que realmente eras cuando nadie te veía. En el instante en que tu corazón deje de latir, lo único que quedará es el veredicto, vida eterna o condenación eterna. No habrá abogados, no habrá excusas, no habrá negociación. El cielo y el infierno no son metáforas, son destinos reales que se extienden más allá de la frontera de tu último suspiro. Y la decisión sobre a cuál irás se está tomando en este preciso momento, con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento. Esta advertencia no es para otros, es para ti. No importa tu edad, tu posición, tus creencias pasadas, lo que importa es dónde está tu corazón hoy. Porque así como en estos relatos hubo quienes pensaron que tenían control de su futuro y terminaron en el fuego eterno,